Buen día, Dios les bendiga. Sin duda en nuestro corazón hay una enorme gratitud porque Dios nuestro Señor nos ha sostenido y guiado durante este año que estamos terminando. Y creemos también que el próximo año, por la bondad de Dios, la Iglesia Metodista de México en su conferencia anual del sureste seguirá siendo impulsada a extender el reino de Dios. De acuerdo a la dinámica que se sigue en nuestra iglesia, los administradores para el próximo año ya han sido electos y corresponde ahora planificar. Claro está, bajo la dirección de nuestro Dios. Planificar los trabajos pertinentes para cada una de las áreas de nuestra iglesia. Por lo cual, desde la coordinación del programa conferencial, se comparte a pastores y administradores de nuestra conferencia los siguientes elementos de la planeación estratégica e instrucciones sobre el llenado del formato único y de esta manera aportar en algo mínimo en su capacitación para el mejoramiento del desempeño de sus funciones. Agradecemos de antemano su atención y nos ponemos a su disposición. Primeramente comenzamos por definir qué es la planeación. De acuerdo a lo que algunos autores exponen, la planeación es un proceso donde se establece lo que la organización quiere lograr hacia el futuro, dentro de lo cual es indispensable que al inicio se defina cuál es la misión, la visión y los objetivos de la organización. De otra manera no tendremos claro el rumbo hacia donde queremos dirigirnos. En la Iglesia Metodista de México, AR, la misión, visión y objetivos ya han sido establecidos por los funcionarios de alto nivel. Hablamos de la Conferencia General, del Gabinete Nacional, el Coordinador de Programa Nacional. Más adelante veremos a qué se refiere cada uno de estos, de esta misión, visión y objetivos. Así que en esta parte ya no nos ocuparemos. Sin embargo, es muy importante que tengamos presente estos elementos y en base a ellos definir las estrategias y programas que nos ayudarán a lograr lo que esperamos hacia el futuro. Aquí compartimos el siguiente gráfico que nos ayuda a entender un poco más este proceso de la planeación. Comenzamos por desarrollar la misión y visión, como ustedes pueden ver ahí en este circulito de arriba. Posteriormente se determinan los objetivos y metas. A continuación se crea una estrategia y posteriormente se evalúa el desempeño y se ajusta todo lo que sea necesario para nuevamente empezar el ciclo de la planeación. Bien, ahora veamos que la planeación tiene una función muy importante, la cual consiste, en primer lugar, en establecer objetivos y metas. En segundo lugar, nos lleva a plantear las acciones necesarias para cumplir con estas metas. En tercer lugar, nos ayuda a definir las estrategias y planes de una manera detallada. En cuarto lugar, asimismo, la función de planear nos ayuda a eficientar los recursos con los que contamos. En muchas ocasiones no se trata de tener una gran variedad o vastedad de recursos, sino de aprovechar al máximo aquellos recursos tanto humanos, materiales, económicos con los que contamos en la iglesia. En quinto lugar, hablamos también de que esta planeación nos ayuda a que las funciones es tener una revisión constante del desempeño mediante mecanismos que nos ayudan a tener una retroalimentación que nos sirve para mejorar al iniciar un nuevo ciclo de planeación.
Una de las herramientas que nos ayudan a revisar el desempeño es la encuesta nacional de la Iglesia Metodista, lo que conocemos regularmente como estimar, así como los informes que se entregan por parte de los administradores salientes. Bien, ahora seguimos con esta importancia de la planeación. La planeación es algo muy valioso, lo cual nos ayuda para tener sentido de dirección en este trabajo que queremos realizar. Además, facilita el control y los recursos, tanto humanos como económicos. También reduce la incertidumbre sobre lo que queremos desarrollar. Así también nos ayuda a visualizar los cambios que sean necesarios para lograr los objetivos. La administración sin planeación no tiene razón de ser, dicen algunos. Sin objetivos específicos que lograr y estrategias para alcanzar, la organización, la dirección y el control se vuelven innecesarios o carentes de un sentido práctico. Ahora, veamos algunos de los principales objetivos de la planeación. Dicen algunos que, en primer lugar, es reducir la incertidumbre, ya que obliga a los administradores a ver hacia el futuro, anticipándose a los cambios y considerar el impacto que puede tener ante circunstancias adversas y así mismo desarrollar respuestas adecuadas a las necesidades que se presenten. En segundo lugar, la planeación nos ayuda a reducir la duplicidad de funciones y la ineficiencia, pues con ello se evitan que dos personas realicen la misma actividad, provocando muchas veces que el proceso sea más largo, confuso y ineficiente. Un ejemplo de la duplicidad de actividades o de funciones es lo que en algunas ocasiones llegamos a ver entre el trabajo que realizan las organizaciones oficiales de la Iglesia Metodista de México. Por ejemplo, cuando la Sociedad Misionera Femenil realiza una actividad, diríamos, por mencionar un ejemplo, celebrar a los adultos en plenitud, no tendría mucho sentido que las demás organizaciones, es decir, la Fraternidad de Hombres Metodistas, la Liga de Jóvenes, la Legión Blanca y Servicio Cristiano, realicen esta misma actividad, ya que solo provocaría distanciamiento e ineficacia. Sin embargo, si todas estas organizaciones se unifican sus recursos y se planea una sola actividad, tendrá un mayor alcance. Bien, ahora, uno de los mayores problemas es tener un esfuerzo coordinado dentro del trabajo de la iglesia. Dentro de la iglesia pues tenemos una estructura organizacional, la cual yo creo muchos de ustedes conocen, que está compuesta por las 3 áreas de trabajo y sus respectivas comisiones. Sin embargo, no tiene ningún sentido tener tantas comisiones si no se da un esfuerzo coordinado. Cuando todos los que están involucrados sepan hacia dónde se dirige la organización y qué es lo que debe aportar cada uno para lograr los objetivos, entonces se podrá tener esta coordinación de todas las actividades cooperando unos con otros y de esta manera realizar un buen trabajo en equipo. Y este es el gran desafío que tenemos y que creemos que con la ayuda de Dios lo podremos lograr. Ahora bien, compartimos con ustedes algunos elementos de la planeación. Sobre todo aquí nos guiamos por lo que se establece en el formato único, que ya estaremos explicando más adelante sobre estos elementos que contiene el formato
único de planeación. Primeramente hablamos que un elemento es el propósito y misión estratégico. En segundo lugar, la visión, objetivos y metas, indicadores, fechas, presupuestos, involucrados y evaluación. Bien, ahora es importante considerar también los planes están divididos conforme a su ámbito de influencia. Aquí vamos a mencionar dos solamente. Algunos consideran algunos otros, pero en este caso solo mencionaremos dos. Primeramente hablamos de los planes estratégicos, mediante los cuales se busca lograr las metas generales de la organización y que afectan a todas las áreas funcionales de la organización. Estos planes son elaborados por los cuerpos gubernamentales de alto nivel. Hablamos en este caso, de Conferencia General, Gabinete Nacional y el Coordinador de Programa Nacional. Ahora bien, los otros planes que hemos ya dicho que tienen por ámbito de influencia tienen que ver con lo operacional. Estos planes se especifican los detalles respecto a la forma en cómo se va a alcanzar los objetivos de la organización y se derivan de los planes estratégicos. Aquí es donde cada funcionario del ámbito local intervendrá siguiendo el formato único, el cual les permitirá establecer actividades, fechas y presupuestos. Los planes estratégicos se establecen a largo plazo y los planes operacionales a mediano y corto plazo. Cada funcionario del ámbito local desarrollará planes de tipo operacional que cumplan en un determinado tiempo, específicamente es un año, el año civil. Esto no significa que no hay continuidad, pues lo que se busca es hacer operacionales los planes estratégicos que son a largo plazo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las diferentes etapas de la planeación estratégica y operativa. Y bueno, primeramente, mediante este siguiente gráfico, buscamos ampliar esta información sobre las diferentes etapas de la planeación. Ustedes pueden ver en la parte superior, o estarán viendo en la parte superior, lo respectivo a la planeación estratégica, la cual inicia con el análisis de lo que debe de ser la iglesia. Aquí la palabra clave es debemos ser, o la frase clave más bien. Aquí se define el propósito y misión de la iglesia, la cual ya está estipulada en los artículos 4 y 388 de la actual disciplina de la Iglesia Metodista de México, que es el libro de gobierno de nuestra iglesia. Se continúa con el análisis del estado actual de la iglesia. Aquí la frase clave es situación actual. Mediante un diagnóstico situacional podemos ver dónde nos encontramos y de esta manera establecer hacia dónde queremos llegar. Así que combinando tanto este diagnóstico que nos refleja el estado actual, la situación actual, juntamente con la misión, el propósito de la iglesia, esto nos lleva a plantearnos nuestra visión como iglesia. Es decir, la visión significa cómo nos vemos hacia futuro como iglesia. En la parte inferior, aquí vamos a ver lo respectivo a la planeación operativa. En esta etapa
esta tercera etapa, la palabra clave es ¿qué hacer? Por lo cual se establecen objetivos y metas que nos ayudarán a vivir y a ver, establecernos conforme al propósito y misión de la iglesia. Dentro del formato único, vuelvo a repetir, estos objetivos, estas metas ya están establecidos. En la siguiente etapa, la frase clave es ¿cómo lograrlo? No debemos olvidar en ningún momento que dentro de esta planeación operativa, esto que pueden ver en la parte inferior, todo debe ir en función de nuestra visión, misión, objetivos y meta. De otra manera, nos perderemos en el camino. Así es que como se establecen estas actividades, sus fechas, además de los costos que implican cada una de estas actividades y quienes estarán involucrados en cada una de estas actividades, como ya lo hemos mencionado, para no duplicar trabajos. Se puede ver que dentro de esta etapa, esta cuarta etapa, aparece la palabra indicador. Esto es algo que veremos un poco más adelante. Sin embargo, esta es la herramienta que nos ayuda para guiarnos en el trabajo, es decir, nos indica si estamos cumpliendo con la meta. Es como ese semáforo que al estar en verde nos indica que podemos seguir adelante, o en caso contrario, tener que hacer ajustes de nuestro trabajo. Bien, ahora veamos en la siguiente diapositiva algo que nos ayuda a comprender un poco más o aplicar un poco más cada una de estas etapas a nuestra situación como iglesia. En la primera etapa, recuerden que la frase clave fue debemos ser, y esto lo encontramos en los artículos 4 y 388 de nuestra disciplina, la cual dicen, con respecto a la misión, la Iglesia Metodista de México AR se constituye con el fin de extender el reino de Dios, fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la Iglesia. El artículo 388, que nos habla del propósito, la Iglesia Metodista de México AR, cumpliendo el mandato de Jesucristo y siguiendo su ejemplo, reconocerá que su misión integral será la de evangelización y el discipulado a través de 4 imperativos fundamentales. 1. Proclamar las buenas nuevas como principio evangelizador. B. Cultivar el crecimiento espiritual de los creyentes. C. Aliviar las carencias materiales de los necesitados. D. Practicar la mayordomía cristiana. Ahora, en esta parte, pasamos a la segunda etapa, que tiene que ver con la situación actual, que nos ayuda a definir también nuestra visión. Recordemos que la visión de la Iglesia Metodista es reformar a la nación extendiendo la santidad escritural. Esta fue una frase de Juan Wesley, y bueno, esta visión se estableció desde el año en la Iglesia Metodista de México, desde el año 2006, y concluirá en el año 2023, donde como iglesia estaremos cumpliendo 150 años de presencia en nuestro país. En esta etapa podemos recurrir básicamente para conocer el estado de la iglesia a lo que se tiene como base de los datos estadísticos de la Iglesia Metodista a nivel nacional, lo que ya decía, conocemos más comúnmente como estimar. Este diagnóstico situacional responde a las preguntas que tienen que ver en cuanto a cómo
se ha desarrollado los ministerios, las finanzas, cuánto hemos crecido. La estadística nacional dentro de la Iglesia Metodista, recuerden que se realiza al inicio de cada año, donde se recaban los datos que corresponden al año que ha terminado. Algunas de las preguntas, por ejemplo, encontramos en Testimonio Cristiano, que vienen en esta encuesta nacional. Dice una de ellas: su iglesia cuenta con células de crecimiento. También de Testimonio Cristiano, otra pregunta, dice: su iglesia cuenta con un programa de evangelización. Su iglesia cuenta con con un curso de probandos para la recepción de miembros en plena comunión. Cuenta con personas nuevas. ¿Cuántas personas nuevas contactaron a través de las acciones semanales de evangelización? En su iglesia hubo bautizados en el año. Todos estos datos nos ayudan para ver el estado actual, la situación actual de la iglesia. Preguntas también del área de desarrollo cristiano que nos orientan para ver esta situación, para tener algo del diagnóstico situacional de nuestra iglesia. Una pregunta dice: dentro de esta área, indique la cantidad de congregantes que participan regularmente en los módulos del Plan Nacional Rector de Estudio de Adultos y Jóvenes en su iglesia local. Tiene maestros de escuela dominical. ¿Qué cantidad de congregantes asisten regularmente a la escuela dominical? En fin, otras tantas preguntas del área de administración y finanzas. Por ejemplo, se pregunta sobre cuáles han sido los ingresos en el año que ha pasado y los en comparación con el año siguiente, y de esta manera ver la situación actual de la iglesia. Bien, ahora dentro de la parte de la planeación operativa, como ya lo hemos mencionado, recuerde que aunque hablamos de esta parte de la parte operativa, esto no es independiente de la planeación estratégica. Y bueno, en esta parte aquí se establecen los objetivos estratégicos que deben expresarse en acciones que nos permiten cumplir con la misión y realizar el compromiso de la visión a través de la ejecución de una estrategia. Le recordamos nuevamente que los objetivos ya están establecidos en el formato único y fueron tomados tanto de los artículos disciplinarios que contamos como iglesia, así como del manual de funcionamiento de la Junta de Administradores. Aquí les mencionamos que usted puede descargar la disciplina de la página de la Iglesia Metodista de México, donde también en esta disciplina usted encontrará el manual para administradores. Recuerde también que las metas ya han sido establecidas a nivel nacional. Sin embargo, usted puede añadir otras metas, pero debe considerar que estas metas sean de acuerdo a la visión, misión que tenemos como iglesia. Es el grado cuantitativo para alcanzar, en cuanto a la meta, decimos que es el grado cuantitativo para alcanzar los objetivos. Las metas se fijan basados en el desempeño pasado con adaptación de acuerdo a las fuerzas futuras de la organización. Como ya hemos mencionado, existe un formato único, el cual nos guía para establecer el conjunto de acciones que deben ser desarrollados para lograr los objetivos estratégicos y metas. Esto implica establecer actividades que contribuyan a las metas
establecer las fechas y periodicidad para medir los avances, priorizar los problemas a resolver, determinar a los responsables para su ejecución, asignar recursos para llevar a cabo los programas. Implementar acciones significa hacer operativo los objetivos y metas alineados en una misma dirección. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que hay fuerzas que inciden para lograr nuestras metas. Aquí hablamos de fuerzas internas y fuerzas externas que debemos de tener muy presente para realizar nuestro trabajo, y vamos a ver un poco más respecto a un cuadro que a lo mejor en algún momento usted ha escuchado sobre este cuadro, o lo que llaman también como matriz FODA. Y bueno, ahí tienen ustedes esto, se le llama matriz FODA en base a las primeras letras de los términos fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Al combinar las fuerzas internas, que son las fortalezas, debilidades, combinarlas con las fuerzas externas, esto nos ayuda a definir las estrategias. Por ejemplo, cuáles son las fortalezas en su iglesia y cuáles son las oportunidades, y de esta manera se maximizan para alcanzar los objetivos. Al combinar oportunidades y debilidades, fortalezas y amenazas, debilidades y amenazas, usted irá encontrando las estrategias que le servirá para lograr el avance en las metas. Hablando un poco más sobre esta matriz FODA, primeramente analizamos las fuerzas internas de la iglesia para establecer las estrategias. Este análisis interno nos ayuda a determinar las fuerzas y debilidades para cumplir las metas. ¿A qué nos referimos con fuerzas? Son aquellas cualidades y capacidades humanas, administrativas, tecnológicas y económicas que tiene la organización. Estas deben mantenerse y enriquecerse. ¿A qué nos referimos con debilidades? Son aquellos aspectos que han obstaculizado o detenido el correcto desempeño de la organización. Son áreas que deben ser identificadas para ser contrarrestadas lo más pronto posible. Esto tiene que ver con lo interno. Ahora pasamos a analizar las fuerzas externas. Y bueno, aquí el análisis externo se compone del estudio de las oportunidades y amenazas que existen para la organización. Cuando hablamos de oportunidades, esto consiste en todo aquel fenómeno que la organización puede tomar y aprovechar para crecer y desarrollarse. En lo que se refiere a amenazas, consiste en los fenómenos que ponen en peligro las actividades, planes y hasta la misma organización, por lo cual deben ser controlados o evitados para que la organización continúe el camino hacia el logro de sus objetivos. Aquí ustedes pueden ver un ejercicio que se puede realizar para encontrar estas estrategias que maximicen tanto fortalezas, oportunidades, en fin. Aquí se puede ver todo ello. Por ejemplo, actividades que fomenten la integración y en fin. Ahora bien, la planeación estratégica debe mantener siempre verticalidad, es decir,
en la parte operativa, lo que ustedes pueden ver en este triángulo azul, lo cual contempla metas, actividades y los factores de estas actividades, debe apuntar siempre hacia el propósito, misión, visión y objetivos que se tienen como iglesia. Si bien la parte operativa es de mediano y corto plazo, esto no es independiente de las metas que están a largo plazo que se han trazado, como ya lo hemos mencionado, en la planeación estratégica. Y es muy importante nunca perder de vista todos estos elementos que ustedes pueden ver ahí en estos tonos color rosa. Ahora veamos un ejemplo de lo que es la análisis FODA. Primeramente, este tiene que ver con la Liga Metodista de Jóvenes Intermedios. Su primera meta, que es incrementar en un 7% la membresía. ¿Sí? En este ejemplo, que volvemos a decir, debe ser también constantemente de manera vertical, lo que ahí pueden ver en el triángulo azul, y debe estar siempre dirigido hacia la misión, propósito, visión. En este caso, el objetivo que marca la Constitución de los jóvenes es ayudar a la juventud a alcanzar la experiencia de comunión vital con Jesucristo como su Salvador personal, ayudarla en el desarrollo armónico de los diversos aspectos de la vida juvenil de acuerdo a los principios cristianos, fomentar en ella el conocimiento y práctica de la doctrina metodista y proporcionarle la oportunidad adecuada para participar activamente en el establecimiento del reino de Dios. Así es que esa es la verticalidad que debe mantener. Si hablamos que la meta debe ser un crecimiento del 7%, sus actividades, entonces, por mencionar algo, tendrían que ser visitas para invitar y que de esa manera se dé el crecimiento. Otra podría ser también fomentar o formar grupos de discipulado de tal manera que ayude al crecimiento, y tendrían entonces que establecerse estos factores de las actividades, que son las fechas, cuándo se inicia, el presupuesto y quiénes son los responsables. Ahí ustedes pueden ver que dentro de los involucrados se encuentra el presidente básicamente de la Liga de Jóvenes, el área de desarrollo cristiano, el pastor y asesores. Pueden incluirse algunos otros. Y aquí cabe que tengamos muy en cuenta este cuadrito en rojo. Es muy común que a veces confundamos actividades con metas, ¿sí? Es muy importante que esto lo tengamos muy claro, de que una cosa son las metas y otra muy diferente son las actividades. Las actividades nos llevan a cumplir con las metas. Ahora veamos un poco sobre la interacción de los programas. Y aquí hablamos de que los programas son un conjunto de actividades que deben estar interrelacionadas y cronológicamente ordenadas, donde se describan las actividades que se tienen que realizar, quiénes las van a realizar y cuándo van a terminarse. Siguiendo en conjunto la misión, visión y objetivos y metas. Aquí presentamos ahora este cuadro donde ustedes pueden ver que en las columnas horizontales se encuentran las tres áreas básicas de trabajo de la iglesia. Además, se ha incluido aquí también a las organizaciones oficiales. Aunque las organizaciones oficiales son parte del área de desarrollo cristiano, sin embargo aquí queremos poner un énfasis
o recalcar que cada una de ellas también establece programas. Usted puede ver que todas estas áreas pues contienen o establecen programas que están interrelacionadas con actividades que tienen que ver con evangelismo, mayordomía, acción social, discipulado, ministerios, culto, etcétera. Aquí podríamos mencionar algunas otras. Estas columnas que están de manera vertical. Y todas ellas apuntan hacia el logro de la misión, visión, objetivos y metas. Cuando están totalmente coordinadas, esto ayudará a tener un mayor alcance. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de esta interacción de los diferentes programas, para que no solamente se haga algo de manera aislada. Bien, ahora compartimos con ustedes algunas instrucciones para el llenado del formato único. Usted puede entrar a la página de la Iglesia Metodista y descargar los diferentes formatos únicos que ahí se encuentran. Ahí encontrarán que hay formatos únicos para el nivel nacional, conferencial, distrital y local. Para el caso del ámbito local encontrará 22 formatos únicos, que son lo que corresponde a la Comisión de Coordinación de Programa, el área de Desarrollo Cristiano, Comisión de Educación Cristiana, Comisión de Música y Alabanza, Comisión de Oración, Comisión de Administración de la Cena del Señor, Comisión de Culto y Adoración, Comisión de Recreación y Cultura, Comisión de Literatura y Publicaciones, la Organización de Fraternidad de Hombres Metodistas, la Sociedad Misionera Femenil, Legión Blanca de Servicio Cristiano, Liga Metodista de Jóvenes Intermedios, Grupo de Matrimonios, del área local de Testimonio Cristiano, la Comisión de Evangelismo y Discipulado, Comisión Misionera, Comisión de Acción Social, Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Asuntos Migratorios, área de Finanzas y Administración, Tesorería Local, Comisión de Relación Pastor-Iglesia, Comisión de Administrador de la Propiedad, Comisión Revisora de Libros y la Comisión Reguladora de Bienes Inmuebles. Si usted es parte de una de estas áreas o comisiones, ahí encontrará su formato. Si por alguna razón usted no tiene un formato establecido que puede descargar de esta página, solamente debe adaptar un formato y adaptarlo para su trabajo de la comisión que usted tenga. Ahora bien, aquí vamos a pues ver a qué nos referimos cuando hablamos del formato único. El formato único es una adaptación simplificada acorde a nuestras necesidades de la matriz del marco lógico, lo cual es una metodología utilizada hoy en día por una gran cantidad de países y organismos, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en nuestro país en el Consejo Nacional de Evaluación para medir los programas, gestiones gubernamentales y planes de desarrollo a nivel de impacto. ¿Qué se busca con este formato único? Bien, primeramente medir el impacto de todos los trabajos que se realizan en la Iglesia Metodista de México. Además, establecer un punto de partida que nos permita saber hacia dónde vamos como iglesia. También consolidar equipos de trabajo guiados por el Espíritu Santo. Además, modificar la cultura de evaluación en la Iglesia Metodista de México. Contribuir también como Iglesia Metodista de México en el extendimiento del reino de Dios. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen al seguir o al aplicar este formato único? Podemos decir que está enfocado a la medición de los alcances de los objetivos descritos en la disciplina,
contiene indicadores que permiten una evaluación puntual. Además, trasciende los periodos de gestión. Volvemos a decir, esta parte no significa que está aislada de los planes a largo plazo que se tienen en la Iglesia Metodista. Y también, una vez diseñado, es fácil su aplicación. Bien, vamos ahora a ver un poco más sobre lo que compone este formato único. Tal vez usted ya conoce este formato único y vemos primeramente que trae una parte que tiene que ver con el nombre. Más adelante vamos a ir explicando a detalle cada una de estas partes: el objetivo general, las metas, los indicadores, las actividades, las fechas, el presupuesto, y los involucrados y la evaluación. Así es que de esta manera se compone este formato único. Y bueno, para entender un poco sobre cada uno de los componentes que ya mencionamos anteriormente, compartimos con ustedes el siguiente glosario de este formato operativo. Y primeramente hablamos de lo que corresponde al nombre del área o comisión. Aquí se coloca el nombre completo del área o comisión u organización según lo estipula la disciplina vigente, que es la de 2018-2022. Posteriormente también viene una parte donde se establece el objetivo general. El objetivo es el objetivo del área, de la comisión u organización, y como ya lo hemos dicho, esto fue tomado de la disciplina vigente. Recuerde que estos objetivos ya están establecidos dentro del formato único. Usted pudiera implementar un objetivo, pero recuerde que no puede salirse del marco disciplinario. Ahora bien, continuamos con la otra parte que está dentro de este formato y que tiene que ver con la meta. Recuerde también que esto ya está establecido en el formato único. ¿Y qué es una meta? Es un enunciado que establece una aspiración a alcanzar en un periodo no mayor de un año. De igual manera, debe de contener elementos que ayuden a alcanzar el objetivo general. Por ningún motivo las metas pueden estar desvinculadas del objetivo. La meta debe ser medible y alcanzable. De nada sirve tener unas metas que sean imposibles. Usted puede considerar incluir alguna otra meta, pero recuerde que debe de tener muy clara esa meta. Así también debe establecer su indicador. A veces ponemos muchas metas, pero al final no se logra ninguna de ellas. Es importante tener muy preciso cuál será nuestra meta, siguiendo esta orientación que en esta hora hemos mencionado. Ahora, hablando del indicador, que este es otro de los elementos que ustedes pueden ver ahí en su formato único, ¿sí? El indicador es un valor numérico que permite cuantificar la dimensión conceptual de la meta. El indicador nos debe proporcionar información valiosa sobre el alcance en los diferentes elementos fundamentales establecidos en la meta. Vamos a decir, estos indicadores ya aparecen en el formato único. Hablamos aquí que solamente en el formato único se manejan indicadores de porcentaje y de variación porcentual, es decir, en el caso del porcentaje se mide el porcentaje de crecimiento, y en el caso de variación porcentual se hace una comparación entre lo que es el año anterior y el año que se está terminando. Así es que
Estos indicadores nos sirven para evaluar ese logro de las metas, por lo cual es muy importante que estén claros y de esta manera comparar ese crecimiento. También dentro de los indicadores se dice el indicador se establece a partir de criterios básicos de manera que sea relevante, que mida factores fundamentales de la meta, que sea claro, que sea sencillo de interpretar y medible, que exista información para su cálculo. Y bueno, aquí pasamos a otro elemento que está relacionado con esto del cálculo, y es la fórmula de cálculo que aparece también dentro de esta parte del indicador, ¿sí? Esto es una fórmula matemática utilizada para calcular el indicador y debe de utilizar una unidad medible, unidad de medida, referencia para la medición. En el formato único se considera porcentajes y variaciones porcentuales. También debe tener los nombres de las variables. Nombres de variables a utilizar pueden ser 2 o más dependiendo del indicador. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con las actividades. Esta se debe de llenar, esta sección de las actividades se debe llenar, pues valga la redundancia, con actividades necesarias para alcanzar la meta específica y deberán estar organizadas de manera cronológica. Las actividades o acciones operativas deben ser muy claras y encaminadas, recuerden siempre, a lograr la visión, misión, los objetivos que se tienen. Estas actividades, juntamente con sus fechas, nos va a ayudar a definir nuestro calendario de actividades a nivel local. Y bueno, en esta parte del formato único, vemos que se encuentra totalmente vacío. Así es que en esta parte, cada administrador, cada funcionario del ámbito local, pues debe tener esa creatividad, ese ingenio para contemplar actividades que considere absolutamente necesarias, indispensables para lograr sus metas. No llenarse de actividades, sino actividades que sean muy necesarias y adecuadas. Pidamos siempre la dirección de Dios para ver cuáles sean aquellas actividades que nos van a aportar en gran manera para lograr nuestras metas. Tratemos de ser concretos y claros en estas actividades para no tener problemas. También dentro de estas actividades se debe de considerar las fechas, la temporalidad. Se deben de llenar con las fechas correspondientes al inicio y al término de cada actividad. Por tal motivo es importante que las actividades estén en orden cronológico. Si se trata de actividades que son de una manera rutinaria, se repiten periódicamente, por ejemplo, las reuniones semanales de una organización, pues estas se realizan durante todo el año, así es que podríamos poner que el inicio de estas actividades es 1 de enero y se concluirán el 31 de diciembre. Hay actividades que son muy específicas en cuanto a las fechas y por lo cual se deberá especificar la temporalidad de inicio y fin de la actividad. Ahora pasemos a lo que es el presupuesto, este rubro que también está indicado ahí. Y dice, se deberá especificar el monto total, además de los conceptos, desglose del monto total que se necesita en dinero para llevar a cabo las actividades programadas. El presupuesto se utiliza para planear y controlar los gastos que se tendrán como parte de las actividades. Si es que esto es algo muy
importante. A veces pensamos que no tiene mucho sentido y no le ponemos los costos. A veces decimos, pues ya hay lo que me den para esta actividad, pero tengamos muy en cuenta que el presupuesto se implementa a partir de las actividades. No se trata de inventar inventar cantidades, sino de ser específicos, lo más específicos posible, lo más real posible de la cantidad que implicará tales actividades. Y pasamos ahora a la parte de los involucrados. Se deberá especificar en este apartado todos y cada uno de los actores involucrados en cada una de las actividades programadas, con el fin de que haga una agenda y se reserven las fechas. Es importante buscar un buen equipo de trabajo. De esta manera, integrar recursos humanos necesarios que favorezcan para completar el trabajo que se requiere. El actuar de manera solitaria, que muchas veces nos cuesta trabajar en equipo y a veces preferimos hacerlo solos, esto nos va a provocar cada vez más una fuerte tensión y tendremos menos eficacia. Por lo cual, pues deberemos de tener cuidado de integrar un buen equipo de trabajo. También debemos de tener cuidado de no agregar a tantos de tal manera que se pierda el control. Si bien hay personas involucradas y personas que participan, pero recuerde que el principal responsable para coordinar y responder es el presidente de la comisión respectiva. La parte de evaluación. Esta sección, este apartado, se llena en coordinación con el coordinador del programa local y se utilizan los datos que arroja la encuesta nacional de la Iglesia Metodista. De esta manera podemos tener los datos que nos ayudan a llenar las fórmulas de cálculo y de esta manera obtener el resultado de los porcentajes de evaluación. Y así se dará seguimiento puntual a las variables de los indicadores de las metas. Este proceso es, dicen algunos, el más importante del programa, ya que nos permitirá conocer las áreas de oportunidad que tenemos e implementar una mejora continua que nos permita alcanzar los objetivos. Finalmente, dentro del formato único aparece esta sección donde se debe poner los datos finales, el nombre del presidente del área, comisión, organización, el cargo, el correo electrónico y el teléfono de contacto. Estimados hermanos, hermanas, ahora es tiempo de afrontar la tarea que tenemos por delante, confiados en que Dios nos seguirá guiando y proveyendo en todo lo que necesitaremos. Así que esforcémonos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios mediante un compromiso firme en la misión de nuestro Dios. Por parte del programa conferencial, reiteramos nuestro apoyo y agradecemos su atención a esta video que de tal manera aporte en algo a su capacitación para el trabajo que tiene por delante en la iglesia.